Buenas tardes para el Instituto Cervantes. Es un lujo poder celebrar hoy el 10º aniversario del Premio Nobel concedido a Mario Vargas Llosa, y es un lujo poder presentar esta conversación de Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa. Para nosotros es una alegría y es una satisfacción en este tiempo raro. Este salón estaría a rebosar en unas condiciones normales. No queremos renunciar a que la vida siga, pero sí tenemos que observar todas las medidas de seguridad que son pertinentes. Por eso verán ustedes que actuamos de esta manera, manteniendo las distancias necesarias, y entre intervención breve e intervención breve, pues tendremos que esperar un minuto a que los responsables de seguridad del Instituto, pues entre intervención e intervención, limpien y hagan segura la palabra de los participantes. Yo le daré la palabra a la directora general del libro del Ministerio de Cultura. Ella después le dará la palabra a Raúl Tola, el responsable de la cátedra Mario Vargas Llosa, y inmediatamente después pues le pasaremos la palabra a Álvaro para que mantenga la conversación con Mario Vargas Llosa. Aparte de eso, creo que está prevista la proyección de algún vídeo con fotos de Daniel Morszewski, nuestro amigo fotógrafo del Instituto Cervantes y de toda la cultura literaria española e hispanoamericana desde hace tantos años, y también habrá un vídeo en el que personas que no han podido estar aquí por las medidas de seguridad pues hagan presente su admiración al novelista que hoy homenajeamos y que tenemos el lujo de contar en el patronato del Instituto Cervantes. Empiezo leyendo unos versos. Imagen en el espejo. Esta noche me vi a mí misma en la ventana oscura como el vivo retrato de mi padre, cuya vida transcurrió igual, pensando en la muerte, excluyendo otros asuntos sensuales, de manera que al final fue fácil renunciar a esa vida, ya que no contenía nada. Ni la voz de mi madre pudo hacerle cambiar o arrepentirse, pues su credo era que si no se puede amar a otro ser humano, no se tiene sitio en este mundo. Son unos versos de Louise Gluck, la poeta que acaba de recibir hoy el Premio Nobel de Literatura. Hace justo 10 años tuvimos la suerte de que este premio lo recibiera Mario Vargas Llosa, y en la rueda de prensa posterior a la concesión del premio, que se celebró en el Instituto Cervantes de Nueva York, Mario Vargas Llosa dijo que era un premio que recibía no solo él como escritor, sino también nuestra lengua española. Bueno, nosotros desde el Instituto Cervantes celebramos que la lengua española tenga un premio Nobel, pero queremos destacar también la admiración que sentimos por el autor. La lengua es nuestro compromiso, el autor es nuestra admiración. Para nosotros es un lujo contar aquí con Mario para volver a insistir en la admiración que nos produce su obra literaria, desde La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, hasta su última novela, Tiempos recios, pero también desde luego su labor de reflexión crítica en libros inolvidables como La orgía perpetua
como La civilización del espectáculo y como tantos ensayos y tantas reflexiones sobre el significado de la cultura, el significado de la ficción en nuestra sociedad. Y yo personalmente quiero insistir en la admiración que siempre he sentido por su obra y destaco simplemente dos razones. A mí me parece muy importante que los escritores tengan una dimensión cívica y un compromiso político. Cada cual tiene su pensamiento, cada cual tiene sus ideas, pero creo que es muy importante que los intelectuales y los escritores se comprometan con su sociedad y defiendan con valentía sus ideas. Y eso me parece decisivo en la personalidad de Mario Vargas Llosa. Como también me parece decisivo que desde el primer momento, desde sus primeras obras, tuviera claro que el compromiso social no puede convertir la labor en una actitud panfletaria, recortando la libertad creativa y la imaginación literaria. Esa defensa de la dimensión cívica y esa defensa de la libertad creativa frente a cualquier ejercicio de panfleto y de consigna, me parece que son dos lecciones que deben aprender todos los que se dedican a la literatura en nuestra lengua. Y por eso para nosotros es un honor tenerlo en el patronato. Aprovecho para agradecerle la intervención que tuvo ayer en el patronato, en el Palacio del Pardo, recordando que a la hora de hacer recortes la cultura debe ser bien tratada porque es un valor esencial, y su especial atención al Instituto Cervantes, y le agradezco la relación que ha tenido con nosotros, el que la Biblioteca de Berlín Cervantes lleve su nombre, Mario Vargas Llosa, y que sea siempre un apoyo a nuestra labor, la difusión de la cultura, de la literatura y de los valores democráticos de nuestra lengua a lo largo del mundo. Muchísimas gracias, Mario. Un lujo tenerte con nosotros y le paso la palabra a la directora general del libro. Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Cervantes y especialmente a su director, Luis García Montero, por haber querido que la Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura estuviera también aquí presente esta tarde en este acto. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por conseguir visibilizar con este acto la literatura en español, la creación, la celebración literaria en definitiva. Nos hace falta todos los días. Para mí es un gran honor compartir esta celebración del 10º aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, estando él presente, por muchísimos motivos. En primer lugar, vaya por delante, no quiero olvidarme, mi felicitación y mi admiración como lectora. No puedo desaprenderme de mis responsabilidades y por eso he querido desde el primer momento aprovechar este momento, y además es que es inevitable y una gran tentación citar a Mario Vargas Llosa, recordando aquí cómo empezó su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, diciendo que aprendí a leer a los 5 años, para a continuación decir que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Pues bien, como muchos de ustedes saben, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, tiene como una de sus funciones principales el diseño e implantación de políticas públicas para facilitar el acceso al libro y para promover la lectura, con independencia de en qué territorio se viva, con independencia de la capacidad económica que tenga cada uno.
Que María Vargas Llosa afirme que aprender a leer es la cosa más importante que le ha pasado en la vida y que su discurso de aceptación del Premio Nobel llevara el título de Elogio de la lectura y de la ficción, sin duda nos ayuda de forma inestimable en el camino de hacer lectores. La vida tiene casualidades maravillosas y esta misma mañana fallábamos en el Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Fomento de la Lectura en favor de la revista cultural El Ciervo y en favor de los talleres de lectura de prensa en las escuelas de Madrid. Más de 20.000 alumnos han pasado por aquí. Todo suma para forjar lectores. Mario Vargas Llosa es uno de los 11 escritores en lengua española que han ganado el Premio Nobel de Literatura, pero quiero recordar aquí que también ganó el Premio Cervantes en 1994 y también quiero rescatar una frase del discurso que pronunció. La literatura ha sido mi primer y más grande amor. Gracias por contagiarnos ese amor a la literatura y por mostrarnos que la vida, y también son sus palabras, no debe ignorar lo que nos rodea, lo que nos precede y lo que nos continúa. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias. Buenas noches. Quisiera comenzar primero con un vídeo que ha preparado Daniel Morosiński para esta ocasión. Si lo podemos proyectar, por favor.
La Cátedra Vargas Llosa nació en 2011 con el propósito de promover la nueva creación literaria iberoamericana, la discusión de las ideas de nuestro tiempo y la difusión de la obra de Mario Vargas Llosa, nuestro presidente y Premio Nobel de Literatura 2010, a quien hoy celebramos. La cátedra agrupa universidades, empresas e instituciones culturales y educativas de España, México, Perú, Colombia, los Estados Unidos, Francia y Suecia, con quienes se ha desarrollado un ambicioso programa de actividades que incluye diálogos, presentaciones, mesas redondas y debates. Su evento central es la Bienal de Novela Vargas Llosa, una semana de encuentro entre los más representativos escritores de habla hispana y sus lectores, que concluye con la entrega de un premio a la mejor novela publicada que se ha convertido en referente indispensable para las letras en nuestro idioma. Las dos primeras ediciones de la Bienal se realizaron en Lima, Perú, resultando ganadores el escritor español Juan Bonilla con la novela Prohibido entrar sin pantalones y el escritor chileno Carlos Franz con la novela Si te vieras con mis ojos. La última Bienal se realizó el año pasado en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, y el ganador fue el venezolano Rodrigo Blanco con la novela The Night. Puedo anunciar con mucho gusto que están muy avanzados los preparativos para la cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2021, que volverá a ocurrir en Guadalajara y cuyo premio de novela ya ha sido convocado. Asimismo, que se tratará de la Bienal más ambiciosa y con mayor proyección de cuantas hemos organizado hasta la fecha. Este año, la Cátedra Vargas Llosa emprendió un proceso de transición que supuso pasar del paraguas de la Biblioteca Miguel de Cervantes al de la Fundación Internacional para la Libertad. Dentro del mismo, me toca la responsabilidad de suceder en la dirección de la cátedra a Juan Jesús Armas Marcelo, quien ideó e implementó una institución que se ha vuelto clave para el encuentro de los más de 20 países que integran la nación del idioma español. Se trata también, por supuesto, de un inmenso privilegio, como lo fue conversar con Mario Vargas Llosa hace exactamente 10 años, al día siguiente de la concesión del Premio Nobel de Literatura, durante una larga caminata por el Central Park de Nueva York, cuando yo trabajaba todavía como reportero para la televisión peruana, o como lo fue asistir a la entrega del premio durante una vertiginosa semana de diciembre en Suecia. Algo especialmente significativo para quien fue un muchacho que creció en el Perú de los años 80, por entonces un país violento y deprimido, que buscaba desesperadamente motivos para sentirse orgulloso. Sin duda, el mayor de todos era Mario Vargas Llosa, un escritor sorprendente, innovador, de una obra intensa y fascinante que se encontró a la vanguardia del boom, ese gran movimiento literario que permitió al mundo descubrir un continente portentoso, diverso y sorprendente como es Latinoamérica. Los complejos días que nos ha tocado vivir por culpa de la pandemia han obligado a mudar por ahora las actividades de la cátedra al soporte virtual. En estos momentos estamos organizando un ambicioso ciclo de conferencias con algunos de los escritores y pensadores más relevantes de nuestro tiempo. Asimismo, en diciembre se fallará la 25ª edición del Premio de Novela Vargas Llosa que organizan la Universidad de Murcia, la Fundación Caja Mediterráneo y la Cátedra Vargas Llosa. También hemos constituido un consejo de honor con personalidades de la talla de Sergio Ramírez, Premio Cervantes, la académica sueca Ingvar Enqvist, Raúl Padilla, fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la periodista argentina Leila Guerriero, el filósofo Fernando Sabater, el escritor Javier Cercas o la escritora Nélida Piñón. Todos ellos han aceptado unir su prestigio a la Cátedra Vargas Llosa. Tenemos el compromiso de redoblar nuestra colaboración con nuestros asociados, universidades e instituciones de altísimo prestigio, ofreciéndoles más y mejores contenidos, así como de mantener los más altos estándares intelectuales, plurales y éticos para seguir contribuyendo a estrechar el tejido cultural que nos hermana. Además está decir que las personas que quieran sumarse para contribuir a desarrollar este proyecto tan ambicioso como necesario son muy bienvenidas. Las restricciones por la situación sanitaria nos han obligado a realizar este evento con un aforo controlado, pero gracias a la tecnología ahora mismo nos sigue una enorme audiencia que se reparte a ambos lados del Atlántico gracias a diarios como El Mundo de España, El Comercio y La República del Perú, el canal internacional Euronews, la editorial Alfaguara y los organizadores del evento, la Cátedra, la Fundación Internacional para la Libertad y el Instituto Cervantes que hoy nos acoge. También nos acompaña un grupo de personas, una audiencia más reducida por Zoom, que de no ser por las actuales restricciones, sin duda habrían estado aquí para acompañar a Mario Vargas Llosa, con quien los une años de amistad. Algunas de estas personas son Roberto Dañino, Ricardo Vega Llona,
Rafael Alonso, Óscar García Mendoza, Tiziana Polesel, Rocío Guijarro, ellos de Venezuela, Dorito Ampuero de Ecuador, y una larga lista de amigos que están ahora mismo siguiendo esta transmisión. No quisiera dejar de mencionar a Daniel Morsinski, un fotógrafo de un prestigio y un talento inmensos, pero además una persona extraordinaria, que con gran generosidad se embarcó en este homenaje, cediendo las fotografías que hemos visto hace un instante y editando ese emocionante video que le ha dado un punto tan alto a esta velada. A continuación quisiera invitarlos a ver un nuevo video que reúne las impresiones de un grupo muy especial de personas que quisieron sumarse a este homenaje. Para ellas, el impacto de la obra y el pensamiento de Mario Vargas Llosa ha sido, como lo es para quienes estamos en esta sala o en casa siguiendo esta transmisión, esencial. Por favor. Para quienes hemos leído la obra de Mario Vargas Llosa desde muy jóvenes, es uno de esos autores que se le pegan a uno a la piel cuando tienes poco más de 20 años y ya no te abandonan nunca. Digo que a quienes lo hemos leído desde muy jóvenes, el premio Nobel nos causó una alegría como si nos hubieran a nosotros mismos premiado, porque era un autor que habíamos elegido. Era un autor que nos pasábamos unos a otros, que nos decíamos, ¿has leído Conversaciones en la Catedral? ¿Has leído La Casa Verde? Y realmente el que eso tuviera un reconocimiento universal fue verdaderamente extraordinario. Nos hizo sentir una satisfacción, no solo por ver nuestra lengua reconocida literariamente, y no solamente por ver a un autor con el cual teníamos una vinculación ya no solamente artística, sino incluso afectiva, sino porque verdaderamente por fin podíamos pensar que sabíamos leer, que habíamos acertado leyendo a ese autor desde el comienzo de nuestra juventud. Yo creo que Mario Vargas Llosa es uno de esos premios Nobel que nadie discute, que ha obtenido un reconocimiento y sigue obteniendo un reconocimiento incesante, que verdaderamente encaja a la perfección en la idea del gran escritor y a la vez del escritor cercano, del escritor preocupado por el mundo, preocupado por los problemas reales, por sus lectores, el escritor que escribe para nosotros y ese nosotros somos todos. Recuerdo los paseos en el 2006, cuando hicimos un congreso de Vargas Llosa en el Instituto Cervantes de Estocolmo, los paseos por la ciudad y las conversaciones a vuela pluma con Mario sobre el premio Nobel. Mario decía que ya estaba fuera de esa lista corta de los suecos, de los académicos suecos, y yo mantenía que no, que en el momento menos indicado, menos pensado, se iba a dar el premio. Y así fue en el 2010, que ahora estamos celebrando el 10º aniversario. De todas maneras, lo que quiero es recordar aquellos días, hablar de la excelencia de Vargas Llosa como persona y como escritor, y darle la enhorabuena al excepcional escritor y al gran amigo por este premio Nobel una vez más. Me enteré de la noticia al día siguiente, cuando muy temprano me llamó de San Juan de Puerto Rico nuestro querido amigo Luis Rafael Sánchez para informarnos. Tanto Eugenio como yo nos sentimos sumamente felices. Saltamos casi de alegría porque nunca habíamos perdido la fe en que Mario recibiría el Nobel. Y sencillamente nos sentimos como si nosotros mismos hubiéramos recibido ese galardón. Querido Mario, eres un trabajador incansable, autor de una obra rica en contenido y de muchas formas, atrevida e irreverente. Yo conocí a Mario en el año 2011, justo un año después del premio Nobel, y recuerdo muy bien, vino con Pancho Armas Marcelo, cuando nadie quería venir a Japón por miedo a la contaminación de esas plantas nucleares de Fukushima. Hasta hoy día agradecemos mucho la visita de Mario, ¿sí? Y estimamos mucho su valentía.
Recuerdo muy bien el momento grato en que Mario regalaba un autógrafo a un joven estudiante que por pura casualidad acababa de comprar un ejemplar de La Casa Verde. Y esperemos que sí, ese muchacho se convierta muy pronto en traductor de literatura latinoamericana. Muchas felicidades, don Mario. Estamos en la Academia, como bien sabe, muy orgullosos de su presencia entre nosotros desde 1994. Aquel año fue elegido, a propuesta de don Rafael Lapesa, don Pedro Laín Entralgo y don Camilo José Cela, e ingresó en nuestro muy solemne, como suelen serlo todos, pero esta vez especialmente porque contamos con la presencia de sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que escucharon atentos su discurso de ingreso que versó sobre Azorín. Dijo don Camilo José Cela en su contestación que Azorín había sido un escritor admirado por Vargas Llosa, a quien conoció, empezó a conocer literariamente a partir del último curso de bachillerato que Vargas Llosa hizo en Piura. Desde entonces acá nos ilustró en aquel magnífico discurso de las virtudes literarias de Azorín. Siempre ha participado don Mario en las actividades de la Academia de forma muy activa. La verdad es que ha sido y es un académico ejemplar. Mario es la persona más prominente de América Latina. Y eso es muy singular, dado que no se trata del presidente de México o Brasil, dos países enormes con demografías muy densas, sino de una persona cuyo peso depende únicamente de su talento. En una conferencia que di de él hace algún tiempo, afirmé que era nuestro Víctor Hugo. ¿Por qué? Como el escritor romántico francés evolucionó hacia las ideas liberales y ahí se ha mantenido permanentemente contra viento y marea. Como el escritor francés, quien se opuso vehementemente a las ínfulas dictatoriales e imperialistas de Napoleón III y tuvo que exiliarse, Mario rompió con la izquierda comunista y siempre mantuvo su distancia emocional y política con la derecha. Como el escritor francés, fue generoso con todos los perseguidos políticos que llamaban a su puerta, especialmente con los cubanos, los nicas o los venezolanos. Su importancia realmente es única y los 10 años del Nobel es una magnífica oportunidad para recordarlo. Es una alegría celebrar los 10 años de Nobel de Vargas Llosa, sobre todo para mí, su amiga, que lo conocí en 1970 en Nueva York, en un congreso internacional, que entonces pudo entender de inmediato la elocuencia moral, mental, intelectual de aquel joven escritor. Me pareció de inmediato una persona que ya con una ficción muy aplaudida, que estaba condenado a una gloria extraordinaria. Me pareció de inmediato que Vargas Llosa era alguien con tanta deseo de aprimoramento intelectual, social, de todo que uno puede imaginar, porque como si él supiera que había que extrair de todas las instancias de conocimiento aquellos saberes que en conjunto le podrían aprimorar su conexión con el mundo que hace parte de la ficción, de su ficción. Él sabía muy bien, siempre supo que para dominar el arte de narrar no hacía falta solamente dominar los procedimientos narrativos. Había que conocer quién era la humanidad que, bueno, estaba a su alcance. Y él nunca dejó de avanzar. Él ha sido siempre un hombre en progress y que circulaba sus ideas, provocaba las ideas. Y después ha sido siempre muy polémico, un hombre de una audacia impresionante y que por eso mismo ha sido capaz de llamar la atención del mundo para su grandeza, para su obra y para su inteligencia
su capacidad de ser un gran humanista que merecía un premio, que debería destinarse a los grandes, siempre a los grandes, como Vargas Llosa. Cuando leí La Casa Verde en 1967 me convencí de que su autor, un joven prodigio de 30 años, era un futuro premio Nobel y que no tardaría mucho en ganarlo. En mi primer ensayo sobre Mario en 1971 aseveré que solo se parecía a sus colegas del boom en cuanto a la calidad de su literatura. Mario, declaré, me parecía el primer gran novelista clásico realista producido por un continente tremendista, expresionista, mágico realista y fantasiosa. Yo lo sigo pensando. Él, increíblemente, lo sigue siendo. Desde aquel entonces Mario ha vivido mucho, me consta, y ha escrito miles de páginas, más de 15.000 páginas, para construir una obra inmensa como las que construyeron los grandes monstruos del pasado, pero que nuestra época, desgraciadamente, ya no propicia. Ese joven prodigio es, indudablemente, el intelectual público más influyente del mundo hispánico en el día de hoy. Celebrémoslo, pues. Puede que sea el último de los verdaderamente grandes al viejo estilo. En cuanto a este servidor, vuelvo enseguida a mi trabajo. Hasta pronto. Yo recibí la noticia del Premio Nobel a Mario Vargas Llosa en el mejor lugar del mundo, en la Feria del Libro de Frankfurt. Fue un momento absolutamente inolvidable. Estábamos en el stand, había un cóctel para los autores argentinos. Argentina era el país invitado en ese entonces, y estábamos allí reunidos en el stand y de pronto nos acercamos al ordenador. Estábamos muy pendientes de oír quién era el premio Nobel de ese año y no podíamos entrar a la página del Nobel, estaba colapsada, la conexión en la feria era bastante deficiente y de pronto fue más sencillo entrar a la página del país, que pone un destacado Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Y se armó una fiesta increíble en el stand. Incluso la agencia de Carmen Balcells, que tenía el stand cerca al nuestro, la gente de la agencia que estaba allí presente vino corriendo a nuestro stand y no se habían enterado de la noticia, sino cuando llegaron a nuestro sitio, y obviamente se armó una fiesta latinoamericana increíble. Fue muy bonito vivirlo así porque el Premio Nobel es un acontecimiento dentro de la feria y el editor, digamos, que publica a ese autor se vuelve por un segundo protagonista, ¿no? Se acercó toda la prensa a nuestro stand, grababan los libros, teníamos además una imagen de Mario muy grande decorando el espacio, así que bueno, allí recibimos la noticia y fue una felicidad enorme, quizás para mí uno de los momentos de mi vida profesional como editora más emocionante. Si me preguntan por qué es importante la obra de Mario Vargas Llosa, mi respuesta sintética es la siguiente. Imaginemos que Vargas Llosa deja de escribir, deja de publicar cuando tiene 33 años, 1969. Y se dedica a cualquier otra cosa, a bailar tangos. En ese año, hasta ese año, Vargas Llosa ha publicado 3 novelas. La ciudad de los perros, en el año 63, aunque el premio es del 62, el premio Biblioteca Breve. La Casa Verde, que es del 66. Y Conversación en la Catedral, que es del 69. Cualquiera que haya leído esas novelas sabe que son 3 obras maestras flagrantes. No digo yo que no haya novelas, que no haya ninguna novela en español, en nuestra lengua, de ese calibre, de esa altura, de esa calidad. Algunas hay, muy poquitas. Pero yo no conozco ningún novelista que haya escrito en español, que haya escrito 3 novelas así. Ninguno. Claro que, además, hasta ese momento, Vargas Llosa había además escrito una novelita que también es una obra maestra, pero una obra maestra secreta, que es Los cachorros. O sea que si Vargas Llosa deja de escribir en el año 69, con 33 años, cuando la mayoría de los novelistas están haciendo sus primeros pinitos,
no habría más remedio que considerarle probablemente el mayor novelista de nuestra lengua. Pero es que además, y aquí vienen los problemas, sobre todo los problemas para los novelistas del español, después Vargas Llosa publicó, voy a ser mezquino, publicó otras tres obras maestras flagrantes. La tía Julia del escribidor, La guerra del fin del mundo, que compite legítimamente por ser la mejor novela de Vargas Llosa, y La fiesta del chivo. Obras maestras flagrantes. Además, publicó también, o ha publicado, algunas obras maestras secretas, es decir, libros que cuando los lees por primera vez dices, ¡qué gran libro! Pero que cuando lo lees por segunda y por tercera vez dices, Dios mío, esto es otra obra maestra. Y entre ellas yo cuento al menos las siguientes: Historia de Maita, Travesuras de una niña mala y probablemente El hablador. Esto significa, claro, que estamos ante un novelista de un tamaño, de una dimensión única en nuestra lengua. El hecho de que a Vargas Llosa le dieran el premio Nobel hace 10 años, la verdad es que tiene bastante poca importancia. Cualquier escritorzuelo, desengañémonos, puede ganar el premio Nobel, pero solo Vargas Llosa ha sido capaz de escribir lo que ha escrito. Dicho de manera más clara, es mucho más fácil ganar el premio Nobel que ser Vargas Llosa. Papá, te mando muchísimas felicitaciones desde Bruselas. Qué pena que no haya podido estar hoy día con ustedes en una ocasión tan especial por este tema de la pandemia. Nunca me olvidaré cómo me diste la noticia de que habías ganado el premio Nobel. En esa época, como te acordarás, yo estaba viviendo en República Dominicana, eran como las 6:30, 7 de la mañana y yo estaba en la ducha y sonaba el teléfono en la sala. Al principio lo ignoré y el teléfono seguía sonando hasta que al final salí prácticamente corriendo de la ducha, y fue entonces que me diste la gran noticia, y qué alegría tan grande para todos nosotros. Siempre te he admirado muchísimo como padre, como escritor, pero también por tu vocación social. Nunca olvidaré que fuiste tú el que me llevó hace más de 30 años por primera vez a ver un orfelinato, en este caso el orfelinato Andrés Vivanco Amorín en Ayacucho, y fue durante esa visita que cambió el rumbo de mi vida, y aquí sigo 30 años después haciendo también una labor social. Pues te mando un beso muy grande y felicitaciones. Hola papi, hoy se cumplen 10 años de la entrega del premio Nobel y recuerdo con gran precisión el momento en que llamaste para darme la noticia. Era la madrugada de Lima y yo le daba la leche a tu nieta Anaís recién nacida. Isabela, de 3 años, dormía a mi lado. Estefan contestó el teléfono y me pasó contigo. Me han dado el premio Nobel, me dijiste, aunque todavía no sé si se trata de una broma. En nuestra casa nunca se hablaba de ese premio como una posibilidad. Cuando alguien te relacionaba con el Nobel, mi mamá, mis hermanos y tú solían reírse a carcajadas. Eso es imposible, decían. Hacía algunos años que ni siquiera nuestra querida Carmen Balcells barajaba esa posibilidad. Pero así llegan las sorpresas. Esa llamada no era ninguna broma pesada. En diciembre volamos todos a Estocolmo a la premiación. El año anterior, la premio Nobel viajó con un solo invitado. Nosotros, como buenos latinoamericanos, éramos 80. Te acompañamos en una celebración inolvidable. Porque esa felicidad y esa fiesta, en cierta forma, también era la nuestra. La de tus lectores, tus amigos, tu familia. Hoy, por culpa de la pandemia, no podemos acompañarte en Madrid. Pero estoy aquí con Estefan, Isabela y Anaís, sentada en tu antiguo escritorio, frente al Pacífico,
donde escribiste una gran parte de las novelas que celebramos ese día. Todos esos momentos están más vivos que nunca. Tus libros están más vivos que nunca, como tus hipopótamos favoritos aquí a mi lado, que hoy se unen en esta celebración. Te mando todo mi amor y admiración. Felicitaciones, querido Mario. ¡Felicitaciones, abuelo! Muy buenas tardes a todos. Buenos días al otro lado del mundo. Mi presencia aquí es estrictamente culpa de Raúl Tola. Jamás se me habría ocurrido a mí protagonizar esta noche junto a mi padre. Mi lugar hubiera estado allí junto a mis hermanos, celebrando de esa forma este acontecimiento importante. Pero el director de la cátedra, Vargas Llosa, tiene una personalidad que ya irán ustedes conociendo con el tiempo y es difícil decirle que no. Bueno, ya que los otros miembros no pensaba hacerlo, pero ya que los otros miembros de mi tribu han contado cómo se enteraron de la noticia, quizá no esté de más que yo haga lo mismo. Yo acababa de dar una conferencia en México, estaba regresando a Washington, donde estaba basado, donde vivía, e hice una breve escala en Texas. Y me encontré con el entonces corresponsal de Televisión Española en Washington, que también venía, en fin, haciendo una escala no sé de dónde y hacia dónde, y que era un muy buen amigo mío. Y me dijo, Álvaro, mañana se falla el Nobel, se lo dan a tu padre. Y entonces yo me reía a carcajadas, le dije, estás completamente loco, no sé qué estás fumando, pero compártelo conmigo. Y entonces me dijo, mañana le dan el Nobel, con toda seguridad. Seguí rumbo a Washington, llegué tardísimo, me acosté muy tarde, suelo levantarme temprano, pero aquella noche me acosté muy tarde, de modo que cuando sonó mi móvil a las 6 de la mañana yo estaba completamente dormido. Y entonces recuerdo en mi aturdimiento haber visto en el móvil Nueva York. Nueva York significaba mi padre. Por supuesto, si mi padre me llamaba a las 6 de la mañana, solo podía ser para comunicarme la muerte de algún familiar. Y entonces, mientras contestaba el teléfono, pasaron por mi cabeza todas las fúnebres posibilidades hasta que oí su voz. Y me dijo, Alvarín, llamo para contarte que me acaba de llamar el secretario permanente de la Academia Sueca para decirme que he ganado el premio Nobel. Y tengo que confesar con infinita vergüenza que antes de felicitarlo, y a pesar de la alegría que me embargaba, lo primero que atiné a decirle fue, no sabes cuánto te agradezco por haberme librado para siempre de la maldita pregunta ¿por qué nunca le dieron y por qué nunca le darán el premio Nobel a Mario Vargas Llosa? Así que así fue como me enteré del premio Nobel. Bueno, vamos a entrar en materia. Tú dijiste hace 10 años, cuando te dieron el Nobel, yo no quiero ser un muerto en vida, yo no quiero ser una estatua, no quiero que el premio Nobel me entierre como ha pasado con otros escritores. Y desde entonces has publicado, bueno, ya estaba en marcha la publicación de El sueño del Celta, pero luego publicaste El héroe discreto, La llamada de la tribu, Tiempos recios, acaba de salir Medio siglo con Borges, de modo que hay una serie de libros que se han publicado en esta última década. Y entonces mi pregunta es, ¿sientes que puedes decir que has cantado victoria? ¿Puedes decir que has evitado que el Nobel te enterrara en vida? Déjame, antes de responder tu pregunta, agradecer al Instituto Cervantes y a su director por las palabras tan cariñosas que acaba de decir. También a la directora general del libro, a Raúl Tola, por supuesto, y a todos los amigos que han dado esos testimonios tan cariñosos aquí en la pantalla. Muy en especial a Daniel Mordinsky, viejísimo amigo, desde hace, bueno, ya no recuerdo tantos años, por esa colección magnífica de fotografías. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, pues mira, una de las dificultades que tiene quien recibe el Premio Nobel de Literatura es demostrar que después de ese premio está vivo. Es un premio que tiende a enterrar, a convertir en estatuas a los escritores,
como si realmente ya hubiera acabado su experiencia literaria y vital. Desde luego, el Premio Nobel implica unos compromisos con universidades, con ferias, de tal manera que durante algunos meses pues, uno está realmente ocupado. Pero creo que la idea general que existe es que si alguien recibe el Premio Nobel de Literatura, de alguna manera su carrera literaria ha terminado. Y entonces, si uno está vivo, todavía pues, se siente muy desmoralizado y trata de demostrar que eso no es verdad, que existe una vida literaria después del Premio Nobel, que uno puede seguir escribiendo, publicando, y es decir, que está vivo todavía. Bueno, pues yo creo haberlo demostrado, en fin, ojalá no me equivoque, pero es verdad, he publicado bastantes libros después y en general me siento vivo, no me siento un cadáver después del Premio Nobel. Y eso a pesar de que en Twitter te han matado ya 3 veces y tu editora y tu tribu hemos tenido que resucitarte 3 veces. Tú has escrito, bueno, te has pasado una vida contando historias, pero también has reflexionado sobre por qué se cuenta historias. Muchos de tus libros tienen como tema precisamente eso, cómo, cuándo y por qué nacen las ficciones, ¿no? Pienso en La señorita de Tacna, pienso en La tía Julia, pienso en Travesuras de la niña mala, pienso incluso El hablador, en fin, el tema de la ficción, el tema de por qué necesitamos contar historias. Y si tú miras el mundo contemporáneo tan marcado por lo audiovisual y por la comunicación directa que permiten las redes, aunque no compararía eso nunca con la gran literatura, desde luego, uno nota que todos tenemos una necesidad desesperada de contar nuestra vida y en realidad reinventarla. Los que cuentan su vida en Instagram o los que cuentan su vida en Facebook normalmente, digamos, fantasean más que cuentan su vida. Todos tenemos necesidad de contar nuestra vida, los escritores más importantes y profundos y también seres del común que necesitan contar historias. ¿Por qué necesitamos contar historias? Yo creo que a diferencia de los animales, los seres humanos somos capaces de salir de nosotros mismos, de nuestra propia historia, e imaginar otras historias. Creo que es probablemente la tradición más antigua de la humanidad. Allá en el fondo de los siglos, nuestros viejos ancestros, después de esos días difíciles, se reunían generalmente en cavernas alrededor de una fogata. ¿Y qué hacían? Se contaban historias. Era una manera de superar las enormes dificultades de esa vida difícil, llena de riesgos, de un mundo que significaba sobre todo peligros. Y creo que salir de sí mismos, imaginar un mundo distinto de tal como es, los animaba, los estimulaba, y era también la fuente del progreso. Era una manera de adelantar aquello que con nuestro esfuerzo iba a ir sucediendo. Y creo que esa ha sido una de las grandes funciones de la literatura, imaginar un mundo distinto del mundo tal como es ahora entre nosotros y de alguna manera crear el incentivo para que a través de nuestro esfuerzo, a través de del desarrollo de las actividades técnicas y científicas, ese mundo vaya cambiando, vaya evolucionando. Y quizá esa es la gran historia de la humanidad, la historia del progreso, en el que la literatura ha sido un ingrediente absolutamente fundamental. Además, creo que las historias de la literatura no son gratuitas. Creo que hay una razón de ser en muchas de estas historias literarias y que significan una crítica a la realidad presente, una manera de rechazarla, sustituyéndola por una realidad distinta, diferente, en la que hemos volcado nuestra insatisfacción de la realidad tal como es.
Y en ese sentido creo que la literatura pues ayuda a formar ciudadanos díscolos, insumisos, ciudadanos que no se resignan, digamos, a vivir tal como se vive, porque aspiran a más, aspiran a algo distinto y superior. Y creo que esa función crítica, eminentemente crítica, la ha cumplido la literatura a lo largo de toda su historia. Tú escribiste hace algunos años Los cuentos de la peste, una obra de teatro inspirada en el Decameron de Boccaccio, que tiene que ver con una peste. Una peste, exactamente. Un grupo de jóvenes en la peste de Florencia del siglo XIV se refugia en las afueras para hacer exactamente eso, para contar historias, muchas de ellas eróticas, que les permiten, digamos, refugiarse y sobrevivir a la peste. A ti te ha tocado una peste. Y la pregunta que quería hacerte es, primero, si la literatura te ha ayudado a refugiarte de la peste que te ha tocado, y más ampliamente, si la literatura a lo largo de toda esta vida de escritor ha sido también una forma de refugio, y en ese caso, ¿frente a qué? Sin ninguna duda. Creo que la literatura es una manera paralela de vivir en un mundo de fantasía, en un mundo de historias, de personajes inventados, creados. Y para mí ha sido absolutamente fundamental esta operación literaria que es la de leer. Yo creo que leer es vivir más intensamente, es trasladarse a un mundo de fantasía, a un mundo donde todo suele ser bello, ¿no? Incluso las cosas feas son bellas en la literatura, si es que los autores son capaces de trasladarnos a ese mundo, muchas veces de horror, que sin embargo tiene una enorme atracción para nosotros. Sí, creo que la literatura ha sido para mí otra manera de vivir, más rica, más esencial, más solitaria también, pero una existencia que es absolutamente mental y que enriquece enormemente la sensibilidad, estimula la imaginación y desarrolla el espíritu crítico en las personas. Creo que el vivir esta pandemia, con la sorpresa pues, con que la ha vivido todo el mundo, teníamos la sensación de que habíamos dominado la naturaleza y que nada podía sorprendernos ya, y sin embargo, qué equivocados estábamos, ¿no? Ha sido una manera de inmiscuirme mucho más en la literatura de lo que antes estaba. Creo que a partir de cierto momento, pues, las obligaciones lo van apartando a uno un poco de los libros, por lo menos de las muchas horas que uno quisiera pasar con los libros. Y creo que estos meses he vuelto a los libros, he vuelto a leer muchísimas horas, como lo hacía de niño, y ha sido una experiencia realmente incomparable. Me ha servido no solo para leer libros nuevos, sino también para releer libros antiguos, y tengo que decir que, con alguna excepción, la verdad que ninguno de ellos me ha decepcionado. Hace ya muchísimos años escribiste un texto, un ensayo sobre la Casa Verde, sobre tu propia novela, que se llamaba Historia secreta de una novela, si mal no recuerdo. Sí. Y decías una cosa que a mí se me quedó grabada para siempre. Decías que escribir una novela era una forma de striptease, porque, digamos, al igual que la persona que muestra sus vergüenzas en público, el escritor escribe con sus culpas, sus nostalgias, sus rencores, y los exhibe de una manera impúdica. Pero, decías, es una ceremonia de striptease al revés, porque, a diferencia de la muchacha que se va despojando de sus ropas para revelar sus carnes, el escritor parte de esas culpas y nostalgias y rencores y los va disfrazando con los personajes y las historias que va inventando. Te pregunto, medio siglo después, si sigues viendo la literatura como un proceso de striptease. Bueno, yo creo que sí, que hay una verdad allí, ¿ya? Lo que, digamos, no es
cierto es que todos los escritores tengan conciencia clara de que utilizan sus propias experiencias, sus propios recuerdos a la hora de inventar, a la hora de escribir historias. No, muchas veces proceden oscuramente, aunque creo que siempre si uno escarba en el fondo de las ficciones de los escritores, encuentra en la raíz de estas historias algunas experiencias personales, algunos hechos que han marcado profundamente al escritor, aunque él no lo sepa y ni siquiera lo recuerde, pero que hay ciertas experiencias que son absolutamente fundamentales y que muchas veces la obra de un escritor se origina en esas experiencias. Yo escribí una columna hace algunos días con motivo de los 10 años del Nobel y recordaba que un gran crítico francés, Sainte-Beuve, del siglo XIX, decía que para conocer la obra de un escritor es absolutamente indispensable conocer su vida, conocer todo lo posible su experiencia vital. Proust le respondió, muchos años después, el gran escritor francés Proust le respondió en una colección de ensayos que se llama Contra Sainte-Beuve, que es un título en realidad que creo que es un texto que salió póstumamente, pero en todo caso le respondió diciendo que es totalmente falso, que no solamente no es necesario conocer la vida de un escritor para conocer su obra, sino que la vida de un escritor es la de un ser superficial y que la obra de un escritor la hace un ser infinitamente más profundo y que, por tanto, conocer la vida de un escritor no solamente no es indispensable, sino que puede ser contraproducente. Y luego Naipaul, en su discurso del Nobel, que revisé hace algunos días, hablaba sobre esta polémica y decía, bueno, en realidad, conocer la vida de un escritor efectivamente puede ayudar, pero incluso si uno conoce todos los detalles de la vida de un escritor, hay siempre en esa obra un misterio que el biógrafo más puntilloso nunca podrá desentrañar o por lo menos no podrá remitir a su vida. ¿Con quién estás de acuerdo? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo más con Sainte-Beuve que con Proust. Creo que conocer la vida de un escritor, digamos, no te da respuestas para todas las preguntas que puedes hacerte frente a una obra literaria, pero que es muy importante conocer la vida del escritor para saber por qué eligió ciertos temas, qué le faltó a esa vida para completarla. Todo eso revela muchísimo lo que es la realidad de un escritor, que es siempre un complemento, ¿no? Con prescindencia de la conciencia que tenga el escritor respecto, digamos, de la manera como está utilizando su propia memoria, su propia experiencia, su experiencia vital. No creo que, digamos, la crítica biográfica sea definitiva, que resuelva todas las curiosidades que nosotros tenemos sobre el origen de una obra literaria, pero sí creo que es un ingrediente muy importante. Esto lo fui descubriendo yo tarde, porque cuando yo entré a la universidad estaba muy de moda en las universidades prácticamente del mundo entero utilizar única y exclusivamente los textos literarios para hacer crítica literaria y prescindiendo por completo de las biografías, de las autobiografías, de los propios escritores. Sin embargo, yo creo que esa crítica que está concentrada exclusivamente en el lenguaje es una crítica a la que algo le falta. Y lo que le falta es ese vínculo que existe entre la personalidad del escritor y la historia viva, la historia de su tiempo, la historia de la cual él es partícipe y que siempre ha sido un contexto y a veces un texto fundamental de la literatura. Creo que se puede enfrentar la obra literaria desde muchos puntos de vista y siempre se encontrarán, digamos, unas
sorpresas en esta exploración. Pero creo que, digamos, hay un elemento biográfico, autobiográfico en la literatura del que no se puede prescindir, ¿no? Revisaba hace algunos días el discurso del Nobel de Albert Camus y decía una cosa interesante y pensé inmediatamente en ti y quería preguntarte si estás de acuerdo y que si en cierta forma te define a ti también. Decía algo así como que el arte no es un placer solitario porque es un medio de emocionar al mayor número de personas dándole una imagen privilegiada de sus padecimientos y sus alegrías, que son padecimientos y alegrías comunes a todos los seres humanos. Y para poder hacer eso, un escritor necesariamente tiene que estar inmerso en la vida, en el siglo. No puede ser un ser enteramente solitario. Yo te he oído a ti toda la vida decir que tú te negabas a ser una persona, digamos, aislada de tu tiempo, que te concebías a ti mismo como un escritor que estaba inserto en la experiencia de la gente que lo rodeaba. ¿Esa definición de Camus crees que te describe en cierta forma? Bueno, yo creo que tienes todas las variantes posibles en el caso de la literatura. Hay escritores que se han aislado absolutamente y que han escrito en la más estricta soledad y que han dejado una obra pues, extraordinariamente importante. Un Kafka, por ejemplo, la obra de Kafka es una obra que está escrita de una manera sigilosa, extraordinariamente discreta, casi no publicó en vida. Y hay escritores que, por el contrario, vivían en la calle, entre ellos Camus. Camus es un escritor que escribía en los cafés. Los escritores existencialistas franceses pues viven en los cafés mezclados con el mundo, participan en la vida política de una manera muy activa y sin embargo, digamos, no son unos mejores escritores que otros, ¿ah? Depende finalmente de la obra y la obra puede surgir tanto de una actitud como de la otra. Creo que no hay nada, digamos, escrito sobre lo que debe ser un escritor. Creo que eso tiene que ver mucho con el temperamento, tiene que ver mucho con la fantasía, tiene que ver mucho con el tipo de literatura que tú quieres hacer. Hay un tipo de literatura que es solitaria, que tiene que ver con una intimidad fundamental y que lógicamente está inspirada de una manera casi secreta en esos autores. En tanto que otros autores pues necesitan la vida en torno, necesitan participar de una manera muy activa en el mundo en el que han nacido y vivido, porque ese mundo es el que alimenta su fantasía, su curiosidad, su invención, ¿no? Creo que no hay fórmulas que sean absolutamente estrictas, válidas para todos. Los escritores pues representan esa diversidad humana en la que todas las experiencias caben, ¿no? En La literatura es fuego, en tu discurso de aceptación del Rómulo Gallegos hace ya muchos años, cuando eras un escritor socialista, definiste al escritor como un contrapoder, como alguien cuya misión social era fustigar a todos los poderes, criticar a los poderes establecidos, a los poderes fácticos. Era un discurso más bien iconoclasta y la misión del escritor era también una misión de esa naturaleza. Hoy tus ideas no son socialistas, son liberales. Sin embargo, ¿sigues pensando que la misión, la función social del escritor es la que describiste en el discurso del Rómulo Gallegos? Sí, yo creo que la función del escritor, pese a los propios escritores, es una función crítica. Digamos, nosotros que tenemos la suerte de vivir en países libres, quizá no lo apreciamos suficientemente, pero basta que la libertad se restrinja en una sociedad para que la literatura aparezca inmediatamente como un arma de combate. La literatura, cuando surge una censura, cuando hay un poder que se preocupa por aquello que se dice, por las ideas que circulan a través de los libros, inmediatamente se carga de una cierta virulencia
y es una especie de contrapoder. Nosotros en los países libres pues no tenemos esa impresión. Nos parece que la literatura es un entretenimiento, que es una manera divertida de pasar el tiempo, y jamás se nos ocurriría pensar que un libro tiene una función revolucionaria que puede provocar, digamos, grandes estallidos sociales. No, eso. Pero, en cambio, en los países donde hay dictaduras, y nosotros los latinoamericanos pues tenemos muchas experiencias de la vida dictatorial, la literatura inmediatamente adquiere esa función, y muchas veces, a pesar de los propios autores, que no se consideran de ninguna manera ni revoltosos, ni revolucionarios, ni siquiera críticos, pero creo que la literatura llena unos vacíos, aquellos que la prensa, que no puede ser crítica, que está, digamos, moldeada por censores, ya no puede cumplir, y entonces los poemas, las novelas, las obras de teatro se cargan de un cierto elemento crítico que es absolutamente fundamental, como se ha visto, por ejemplo, en el caso de los países centroeuropeos, donde la crítica literaria ha sido una crítica que ha desempeñado un papel muy importante en la liberación, en la emancipación de esas sociedades, ¿no? Claro, ¿no? Y por supuesto en la época, digamos, del Imperio Soviético, los escritores de Carta 77 o los samizdat que circulaban clandestinamente tenían una misión política impresionante, ¿no? Ahora creo que, digamos, en esta época hay un problema, digamos, y es que la competencia con el desarrollo extraordinario de las industrias audiovisuales, de alguna manera podría ir apartando a el público en general de esa función perturbadora y crítica que tiene la literatura. Creo que ese es un problema real. Creo que es verdad que, digamos, que la función de la literatura en las sociedades, sobre todo abiertas, tolerantes, es una función donde el efecto crítico disminuye considerablemente, y creo que eso constituye un peligro, ¿ah? Porque creo que si hay una razón de ser de la democracia, es la de crear ciudadanos críticos, ciudadanos que no se dejan manipular por los poderes de este mundo, que son capaces de actuar de una manera responsable y crítica frente a aquello que ocurre. Y no sé hasta qué punto, digamos, esa enorme, digamos, diversidad que existe del entretenimiento, sobre todo a través del medio audiovisual, ha ido disminuyendo cada vez más y marginando un poco a esa actitud crítica que la literatura tradicionalmente ha significado, ¿no? En ese mismo discurso de Camus que citaba hace un momento, él hablaba de la misión del escritor y decía: la misión del escritor no es ser la voz de los que hacen la historia, sino de los que la padecen, ¿no? No quiero abusar demasiado del tiempo que nos ha cedido el Instituto Cervantes, pero tengo un par de preguntas más para ir redondeando este diálogo. Quiero preguntarte por tu generación, o más exactamente si tu generación existe. Tú dijiste hace algunos años, hace no muchos años en Guadalajara, algo así como que eres el último superviviente de lo que, a falta de otro nombre mejor, se conoce como el boom latinoamericano, y que a ti te tocará apagar la luz de esa generación. Esto de las generaciones y la generación del boom, digamos, ¿es un invento de los críticos o tú has tenido conciencia a lo largo del tiempo de ser parte de una generación de escritores? No, yo creo que ha habido una realidad, digamos, la novela latinoamericana en un momento dado tiene un crecimiento, una aceptación que no tenía antes, se traduce en muchas novelas y pasa a ser un fenómeno interesante en el campo de la literatura, en el campo de la cultura en general. Es muy difícil imaginar con lo que ocurre hoy en día con la literatura hispanoamericana
lo que era esa literatura hace 50 o 60 años. Era una actividad realmente muy marginal. En el Perú prácticamente no existían editoriales, no había editoriales, había algunos libreros que editaban libros si uno podía pagarlos. Los libros pues tenían una circulación que era insignificante. Si uno quería tener lectores tenía que regalar esos libros a los amigos, a los familiares, de tal manera que la literatura no constituía una función social. Era muy difícil que alguien eligiera ser un escritor cuando la actividad literaria pues no permitía vivir a nadie de ella, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los escritores en América Latina en ese tiempo? Eran abogados, profesores, profesionales, que dedicaban sus días libres, los domingos, las fiestas, a escribir. Era una actividad más bien muy marginal, ¿no? Y entonces había muy pocos escritores, salvo en países como Argentina o como México, que en países más grandes que tenían editoriales y en torno a las cuales pues, se habían creado actividades que permitían a un escritor vivir, bueno, con muchas dificultades, por supuesto, de la literatura. Creo que eso cambia radicalmente a partir de los años 60. Creo que a partir de los años 60 hay un reconocimiento que probablemente comienza en Francia con la visita que hace Borges el año 63 a Francia, que deslumbra a los franceses. Los franceses quedan maravillados con este ser pues, que hablaba en un francés impecable, que además tenía una cultura universal absolutamente extraordinaria. Y entonces se publican muchos libros de Borges, se le hacen homenajes en las revistas, y creo que por ahí entra, digamos, la literatura latinoamericana en Europa. En España, pues, contribuye muchísimo a eso, publicando escritores latinoamericanos, recibiendo escritores latinoamericanos, ¿no? Yo recuerdo lo que era la vida en Barcelona, por ejemplo, en los años 70, cuando yo fui a vivir allí. Llegaban muchísimos escritores latinoamericanos y llegaban sobre todo jóvenes, muchachas, muchachos que estaban comenzando a escribir y que iban a Barcelona como íbamos nosotros antes a París, porque allí había que estar, allí estaban las buenas editoriales, allí quería uno ser publicado para ser reconocido. Entonces, esto cambia extraordinariamente. Y creo que esos cambios son hoy día una realidad. Hoy día es mucho más fácil para un joven hispanoamericano decidir ser escritor que hace 50 o 60 años. No quiero decir que sea muy fácil, no. Desde luego siempre hay dificultades y a veces enormes dificultades, pero por lo menos es posible. Eso en el Perú, por ejemplo, hace 60 años, pues no era posible, ¿no? Ningún escritor sabe ni tiene cómo saber qué libros los sobrevivirán o si algún libro los sobrevivirá. Así que no te voy a preguntar sobre tu idea de la inmortalidad y mucho menos si tienes deseo de inmortalidad, pero sí te voy a preguntar por dos decisiones que has tomado en años recientes y que tienen que ver con el día después. Una es dejar todos tus papeles, tus manuscritos y tus cartas a la Universidad de Princeton. Y la otra tiene que ver con tu ciudad natal, con Arequipa, a la cual has donado tu biblioteca. Entonces, cuando hiciste la donación, hablaste de 30.000 volúmenes. En realidad ya creo que van por 30.000 y faltan otros 10 o 15.000, así que son mucho más de 30.000. ¿Por qué tomaste esas decisiones? Bueno, la de Arequipa por la manera como la ciudad en la que yo nací, pero en la que nunca he vivido, celebró el Premio Nobel de Literatura. Fue realmente algo tan conmovedor para mí, una ciudad en la que no había vivido nunca, a pesar de que mi familia pues, tenía raíces arequipeñas muy profundas, y que saliera la gente a las calles, los estudiantes, los alumnos de los colegios. Y yo fui a Arequipa en esos días, bueno, en esas semanas, y el recibimiento fue realmente extraordinario, de tal manera que quise pues, hacer un gesto con Arequipa
Y yo pensé que dejando la biblioteca a Lima no tenía mucho sentido. En Lima hay muchas bibliotecas, hay buenas bibliotecas, y que en cambio en Arequipa, donde no hay tantas buenas bibliotecas, podía prestar una función social. En el caso de Princeton fue distinto, porque yo había aceptado una responsabilidad política. Eran años muy violentos en el Perú, había terrorismo, y entonces la idea de que alguien fuera a tirar un cóctel molotov a una casa que era de madera, además, como recordarás, pues podía significar que desapareciera en las llamas, digamos, mis manuscritos, los originales, y entonces llegué a un acuerdo con la Universidad de Princeton para que la universidad guardara durante un tiempo los manuscritos y la correspondencia, algo que finalmente, pues, al ver la manera tan cuidada como tienen en la universidad los manuscritos, decidí dejarla definitivamente, ¿no? Te voy a ceder la última palabra. Antes quiero para algo muy especial, pero quiero agradecer muchísimo al Instituto Cervantes, en la persona de su director, por la hospitalidad esta noche, a la Cátedra Vargas Llosa, en particular a Raúl por el extraordinario trabajo que ha hecho, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo alrededor del mundo, que entiendo que son muchísimos. Quiero que terminemos, y te voy a ceder la última palabra, recordando a una persona a la que le hubiera gustado mucho estar aquí, que es tu agente de toda la vida, Carmen Balcells. Sí, yo creo que Carmen Balcells es una persona a la que un día los españoles y latinoamericanos tendremos que rendirle un gran homenaje. Ella convirtió algo que es una función muy específica, la de agente literaria, es decir, un vínculo entre el escritor y los editores, en algo mucho más importante que eso. Ella, yo creo que tal vez junto a Carlos Barral, ¿no?, un editor también, bueno, poeta, muy importante en los años de la transición, ella convierte a Barcelona en la capital de la literatura en lengua española. En los años 70, digamos, quienes tuvimos la suerte de vivir en Barcelona, vivíamos en una situación absolutamente extraordinaria, en la que teníamos la convicción de que la libertad venía, de que la libertad política llegaba a España y que aquello ocurriría ya en cualquier momento, y que en esa nueva sociedad española la cultura desempeñaría, y fundamentalmente la literatura, un rol primordial. Y entonces, en gran parte, a través de la labor de Carmen Balcells, muchos escritores latinoamericanos, empezando por García Márquez, se fueron a vivir a Barcelona, atraídos por ella, imantados por ella, y en Barcelona se creó, luego de 40 años de distanciamiento, otra vez un acercamiento muy grande entre escritores españoles e hispanoamericanos. Ya he citado el caso de los jóvenes que llegaban a Barcelona porque querían estar allí, porque era el momento y el lugar donde había que estar si uno quería ser escritor. Son años que recuerdo con enorme cariño, y me apena muchísimo que las cosas hayan cambiado tanto desde entonces. Pero creo que la función de Carmen Balcells fue mucho más importante que la de una mera agente literario. Creo que fue una gran impulsora de la vida literaria, de la vida cultural, la manera como trataba a los autores, a los editores. Ella consiguió cambiar enteramente la relación entre escritores y editores, y eso ha quedado, eso es hoy día una realidad, y espero que, digamos, nuestra memoria la recuerde siempre y le rinda, digamos, el homenaje que ella se merece. Muchas gracias. Pues yo quiero simplemente agradecerles a todos ustedes
por su presencia aquí esta tarde para celebrar conmigo estos 10 años que han transcurrido desde que recibí el Premio Nobel. Y muy en especial quiero agradecerle a Isabel, a su compañía, su presencia, esos años maravillosos que me ha hecho pasar a su lado y que han renovado en mí muchísimo esa vocación que creo es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos ustedes.